pero ahora Elon Musk está logrando reciclarlos y eso le está posibilitando por reutilizarlos y que le salga más barato. Tengo entendido que también por ahí es un avance lo que él ha hecho. Es un gran avance porque para la gente que entiende del tema, poder desarrollar sistemas de navegación para poder regresar a un cohete es súper complicado. Y veo que luego el cohete cae exactamente en el mismo lugar. Sí. O sea, ¿cómo se llama? Alunizaje, ¿se llama? No, pues sería aterrizaje. Aterrizar. Sí. Alunizaje sería en la luna. Sí. Pero caen exactamente en la misma plataforma. Donde ellos lo programan, claro. Qué interesante. Sí, entonces, todos esos sistemas de control son súper complicados y es realmente de gente demasiado brillante poder desarrollar ese tipo de tecnología. Qué interesante. ¿Qué tirada? Porque se nos está yendo el tiempo, solo tenemos 6 minutos, se pasa rapidísimo. Yo creo que a Fadrique voy a tener que traerlo otro día, claro, y más días, porque la verdad es que son temas súper interesantes. Y creo que sobre todo a las personas que les llama la atención la ciencia, a mí no me llama la atención la ciencia para nada, me gustan más las ciencias sociales, pero todos estos temas son sumamente interesantes. Claro. Y ya que tenemos solo 5 minutos, quisiera que nos explicara, ya que es un tema de moda, Fadrique, el tema de la caja negra de los aviones. ¿Por qué se les llama caja negra? ¿Es negra realmente? No, es anaranjada. Realmente existen dos. Existe un dispositivo que captura todos los datos de vuelo, que o sea, cualquier cosa que haga el piloto o cualquier cosa que pase dentro del avión desde el punto de vista de mecanismos y sistemas. ¿Audio? Sí, bueno, más o menos. Vamos primero con la parte de sistemas. Queda guardado en ese dispositivo, el Flight Data Recorder. Y por otro lado está la famosa caja negra, que es donde se graban ahora sí las conversaciones de los pilotos. Entonces, tanto lo que pasa en cabina, lo que tal vez los pilotos pueden decirle a los pasajeros o lo que conversan entre ellos, hasta el mismo ambiente de cabina se graba en la famosa caja negra, que bueno, dicho sea paso, es anaranjada, pero se le llama negra porque si se busca esa caja es porque pasó una catástrofe. Lamentablemente, igual que cuando hay al menos una SOS es que llaman, ¿verdad? Mayday. El Mayday hablan de que llevan 10, 15, 20 almas. Eso es una terminología aeronáutica, ¿verdad? Bueno, el Mayday es una llamada de auxilio. De auxilio. Sí. Pero, por ejemplo, a las personas que van dentro de un avión, ¿cómo se les dice? Sí, almas a bordo. Almas a bordo. Me parece un poco, no sé, no me gusta. Sí, realmente el origen de eso no lo conozco. O sea, me imagino que debe ser por el inglés, porque en inglés lo utilizan así, como almas a bordo. Y me imagino que ya en los otros idiomas pues nada más se tradujo directamente. Okay. Bueno, viste qué lamentable la caída del avión de este multimillonario alemán. Sí. No se ha encontrado la caja negra e incluso me llama la atención que no sea como por certero el hecho que tuviese una caja negra. Yo tenía la idea que todos los aviones tenían. No necesariamente, o sea, los que son aviones comerciales de transporte de pasajeros, lo que son de aerolíneas, es obligatorio. Pero para aviación general, aviación, digamos, ejecutiva, obviamente para aviones como o digamos, jets privados, como se conoce coloquialmente, es muy posible que sí las tengan por la tecnología que la manejan. Pero cuando es obligatorio es cuando lleva transporte de personas. Qué interesante. Antes de ingresar, yo te decía que yo no había escuchado esa marca Piaggio, que es italiana, ¿verdad? Y me decías que es un avión que te gusta. Sí, o sea, desde el punto de vista de diseño es súper interesante. O sea, es un avión que, digamos, la ubicación de las turbinas se hizo pensado en el confort del pasajero para que no fuera tan ruidoso, por decirlo así. El espacio, como pueden ver, por ejemplo, la forma del fuselaje, o sea, ayuda para uno sentirse más confortable. Ciertos detalles, como los estabilizadores que tiene adelante, que ayudan a la dinámica del vuelo del avión, el tipo de motores que los hacen eficientes y puedan tener un rendimiento muy parecido en términos de funcionalidad, digamos, a una turbina, por decirlo así. Tal vez no en velocidades, pero digamos en alcances, en altitudes. Bueno, es un turboprop, entonces es una combinación de... Los motores son canadienses, leí. Sí, creo que sí, son turbohélices. Sí, no recuerdo exactamente ahorita cuál es no, mentira, creo que es un Pratt & Whitney, pero bueno, puedo estar, ahorita estoy... Quiere decir que es un avión caro. Sí, esos aviones, por la aviónica que tienen,
O sea, todos esos sistemas electrónicos ya con solo eso los hacen sumamente caros, aparte de todo lo demás. Ahora, Farid, qué interesante. Y a usted, digamos, el tema del servicio público, en algún momento le ha interesado, porque a mí me parece, tal vez no soy muy objetivo en este momento, porque todo el mundo sabe, por lo menos los que nos conocen, que siempre hemos sido vecinos, ¿verdad? Hasta que te fuiste a Rusia. Y tu familia es excelente, tanto por los Rosales como por los Salas. Le tengo un recuerdo enorme, hermoso a tu abuelo, que era una persona maravillosa y que lo hacía reír a uno cada 5 segundos, Fico Salas. Pero en algún momento no sé, has pensado porque me parece que serías una muy buena opción para efectos, por ejemplo, para una dirección general de aviación civil. ¿En algún momento te ha picado ese gusanillo? Sí y no. O sea, en un momento sí me llegó a picar. Ahora realmente mi carrera profesional, mi interés es más que todo en el charco que estoy ahorita, porque ahorita estoy muy especializado en lo que es la simulación. Entonces... O sea, me imagino que los simuladores de vuelo y todo eso, ¿no? No, realmente es la parte mecánica. Hay okay. una tecnología que se desarrolló en la cual uno le puede dar básicamente vida a partes mecánicas y uno puede replicar condiciones de trabajo, las actuales o nuevas, diferentes, etcétera, para poder estimar cuándo una parte va a fallar o cómo una parte se va a comportar, ver si cumple los requisitos, por ejemplo, de garantía, ver cómo se puede optimizar la parte, ver qué se le quita, qué se le pone para que trabaje mejor. Muy importante. Sí, entonces ahorita estoy muy en ese charco y es una rama donde uno puede seguir especializándose y tiene mucho potencial a futuro. Bueno, pues no me cabe la menor duda que te va a ir muy bien como te está yendo, y además de eso, también no tengo ninguna duda de que serías un excelente director de aviación civil. Yo creo que es la clase de profesionales que debería tener un país, ¿verdad? Me parece, porque imagínese usted lo que son 7 años en Rusia, en un país de primer mundo. Rusia, a la par de Estados Unidos, han estado en la vanguardia en el desarrollo de la aviación, ¿verdad? Desde siempre, desde que se creó esta área humana de la ciencia, y creo yo que lo que necesitamos son a las mejores personas, ¿verdad? Ya son las 7, lamentablemente se nos fue el tiempo. Fadrique, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vea, yo tengo a todos los que vienen al programa aquí en vivo, les regalo una tacita al programa. Muchas gracias. Te agradezco mucho, muchas gracias por habernos acompañado, y si usted quiere, cuando usted quiera, lo volvemos a recibir para que nos siga enseñando cosas interesantes que realmente uno dice qué bonito conversar con alguien que sabe, ¿verdad? Realmente, y lo más importante, creo yo que ese es el mensaje más importante del día de hoy, a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes que tienen ese gusanito por la informática, por las ciencias, por la aeronáutica, ser científicos. Bueno, vea lo que logró un ateniense, ¿verdad? También un alumno del Liceo de Atenas, del Colegio Científico de Cartago, y definitivamente sos un ejemplo. Muchas gracias, Mario. Un mensaje final ahí para todos los atenienses. Sí, bueno, en esa línea, como lo mencionabas antes, el tema de no rendirse es súper importante, porque, y voy a ser muy breve en lo que voy a contar, o sea, yo salí del Liceo de Atenas con muy buenas calificaciones, pero empecé a tropezar y a chocar con paredes cuando fui científico, porque era otro nivel, otro estándar, y tocó pasar por un desgaste para volver a respirar y ir, digamos, ya ir bien. Llegué a Rusia donde no tenía el idioma, tocó pues aprender el idioma, lo complicado de las materias, etcétera. O sea, tener problemas con ciertas materias, tener que ponerle, salir adelante, y a pesar de todos esos tropiezos, o sea, el hecho de uno poder seguir adelante y seguirle poniendo lo que sea, o sea, no necesariamente tiene que ser algo así aeroespacial, en cualquier tipo de meta que uno tiene, hay que ser muy consistente, porque la vida realmente es una carrera de resistencia y no de velocidad. Así es, la vida es una maratón, ¿verdad? Así para es. decirlo de alguna forma. Fadrique, muchas gracias. Hombre, nos vamos a un corte comercial y ya casi regresamos.
Muy bien, vamos a continuar el programa al ser las 7:04. Y vamos a ver si tenemos a Fabiola. Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿No escuchamos a Fabiola? ¿Me escuchas? Ahora sí, Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿y vos cómo estás, Mario? Un placer verla. Fabiola, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Estamos aquí en el programa en TV Radio Atenas y hoy tenemos un programa extendido. Acabamos de estar y aquí estamos en presencia de don Fadrique Rosales, es un amigo aquí a Atenas, quien es ingeniero aeronáutico y nos acaba de contar un poquito sobre toda su vida y sus estudios. Y Fabi, definitivamente no hay mejor persona que usted para hablar de este tema. Yo dije, no se me puede pasar el mes de octubre sin hablar de la prevención del cáncer de mama. Así que quiero presentarles a Fabiola Gamboa Ross. Como se podrán imaginar, Fabiola es sobrina de Ana Gabriela Ross González. Doña Ana Gabriela fue ministra de Salud, probablemente una de las mejores ministras que ha tenido este país en el área de la salud, una doctora excelente, brillante, y que por cosas de la vida, ¿verdad?, nos dejó prematuramente desde mi punto de vista, pero dejó una gran huella. Y Fabiola y Victoria, quien es su hermana, Victoria en este momento está en el mundo del fútbol, ¿verdad, Fabiola? Pero así es, pero Fabiola, quien es abogada y se especializa en el área también de la promoción de la salud de las mujeres, específicamente de la prevención del cáncer de mama, pues nos va a acompañar hoy. Y Fabiola, básicamente lo que queremos analizar es cuál es la perspectiva actual de la prevención del cáncer de mama en nuestro país. Es una buena pregunta, María. Hay muchos factores que influyen cuando estamos hablando de prevención y es importante hacer una diferencia entre lo que es prevención y lo que es detección temprana. Los factores que entran en cada uno de estos términos son diferentes. La prevención es muy importante y es todo lo que podemos hacer nosotros para controlar nuestra salud. Ahí entran factores como la alimentación, el sedentarismo, conocer nuestros factores de riesgo, ser nuestros propios, agenciar nuestra propia salud nosotros. Esta es toda la parte que podemos hacer de prevención. Esto nos ayuda muchísimo a reducir nuestro riesgo, pero no nos va a garantizar que no nos va a dar cáncer. Lamentablemente, no hay nada que nos garantice. Y cuando hablamos de cáncer de mama particularmente, hay dos factores que siempre nos acompañan. Uno es ser mujer y el otro es envejecer. Y cuando ya entramos a hablar del tema de prevención, estamos hablando ya de una parte donde ya entran temas de derecho también, donde empezamos a hablar de acceso al sistema de salud, la calidad del derecho, la salud como un derecho humano. En el caso de la salud de mujeres, pues entramos también en la parte de igualdad de género, las barreras que se enfrentan para el acceso a la salud. Y todos estos factores pues nos van a dar una contextualización de lo que está pasando. A nivel de nuestro país, tenemos un aumento en el último año, más o menos del 16%, más o menos no, del 16% en las muertes. Lamentablemente, habría que analizar los factores, pero la pandemia probablemente sea uno de los grandes culpables de este aumento que estamos viendo. Y vimos también un aumento en los casos, a donde hubo una detección de 1.624 casos para el año 2021. Esto no nos da toda la historia porque tenemos que empezar a ver factores como edad, capacidad de tamizaje del sistema, las edades de las mujeres, acceso geográfico y pues otra cantidad de variables que ya nos permiten entender lo que está pasando mejor a nivel país, pero a grosso modo por ahí andamos. Ok, ¿en qué año se creó la Fundación Ana Gabriela Ross, Fabiola? Nosotros empezamos la fundación 15 días después de que mi tía murió en el 2003. Este año cumple 19 años. ¿Cuáles han sido los mayores avances o más bien mayores logros de la fundación a nivel del país? A nivel de país hemos tenido muchísimo trabajo. Cuando empezamos como un programa que lo que hacía era dar acompañamiento psicosocial a los pacientes con cáncer. Esto porque en aquel momento, hace casi 20 años, pues hablar de cáncer era impensable y se veía la enfermedad como una cuestión muy separada. A partir de ahí ha cambiado la visión, la forma de entender la parte oncológica, de entender la enfermedad, pero también ha cambiado mucho, Mario, cómo entendemos la parte de política pública, cómo entendemos el abordaje, la parte de los derechos, y entonces
la fundación ha ido creciendo dentro de ese proceso. Empezamos como un programa muy sencillo y nos terminamos convirtiendo en un agente de cambio con incidencia política, con participación en los hospitales, con programas de beneficiarios directos como pelucas, bancos de sillas de ruedas, equipo médico, siempre manteniendo la parte del apoyo psicosocial con psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos estos servicios que en algún momento la Caja no tenía, pero que hoy ya la Caja está ofreciendo. Ahora, con relación a los grupos vulnerables, Fabiola, ya de por sí hay una cierta condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si le agregamos el tema de la pobreza, el tema de los grupos indígenas, ¿cómo el Estado y también la Fundación se han preparado o han tratado de abarcar a esos grupos especiales? Las mujeres en situación de vulnerabilidad en nuestro país, nuestro país tiene una gran ventaja, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Con todas las barreras o brechas que podemos encontrar dentro del sistema, la realidad es que es un sistema robusto que nos ha permitido darle acceso a la salud a la mayoría de las personas. Ahora, los grupos en situación de vulnerabilidad en nuestro país están mucho más marcados en términos de mujer rural versus mujer urbana, que es muy triste. Aunque la mayoría de nuestra población se sigue concentrando en el Valle Central, hay una gran diferencia en el proceso que tiene que pasar una mujer desde que tiene una sospecha de cáncer hasta que llega a su tratamiento, si estás en una ciudad, si estás cerca de un hospital nivel 3, o si estás en la península de Osa, o si estás en un lugar alejado. Y ese pareciera ser, durante los últimos 20 años, la principal barrera, tanto que a las mujeres urbanas las estamos detectando en el estadio 1, 2, y a la mujer rural la estamos detectando en un estadio 3. Esto no suena como tanto, pero al final de cuentas esa diferencia en estadiaje a la hora del diagnóstico implica años, posibilidades de sobrevida. Y eso es muy importante y hace una diferencia en el acceso a los derechos humanos y el derecho a la salud de las mujeres al sistema de salud. Ahora, pareciera que también todo esto pasa por un tema de información. Hay una combinación de factores, definitivamente estos temas de salud pública nunca son unitema ni nunca son tan sencillos como poder decir, bueno, es culpa del sistema o es culpa del usuario. Generalmente aquí hay una confluencia de factores. Podemos ver la parte de educación, concientización, la concentración de organizaciones no gubernamentales en las áreas urbanas, también programas de salud que van desde la Caja mucho más activos. Esto se hace más en términos de cantidad de población que hay en las áreas urbanas, y en las zonas rurales pues tenemos mucho menos acceso al equipo porque el equipo de mamografía sigue siendo caro, hay muchos menos médicos que quieren ir a ese lugar, la gente recibe mucha menos educación. Entonces cuando empezamos a añadir estos factores, además de los factores culturales que los llamamos las determinantes de la salud, como las creencias que nos limitan a ir a hacernos un examen, los miedos, los tabúes que puede haber en una sociedad, pues empiezan a sumar los factores y tienen este resultado. Ahora, el autoexamen de mama es muy simple. ¿Por qué es que no hemos podido llegar, digamos, como Estado, a todos los hogares de nuestro país para que todas las mujeres se hagan ese autoexamen de mama y por lo menos tengan esa posibilidad de tener esa seguridad o al menos ese gusanito de que voy a ir a buscar un médico para que me termine de confirmar si tengo algún tipo de padecimiento o no? El autoexamen tiene un problema, Mario. El autoexamen, hubo un estudio que se hizo de 1995 al 2005, que se llama el estudio de Shanghai. Se hizo con 100.000 mujeres. Entonces se agarraron 50.000 mujeres en un ambiente muy controlado en fábricas en Shanghai y 50.000 mujeres en otra fábrica. A 50.000 de estas mujeres se les enseñó a hacerse el autoexamen y se les dio seguimiento por 10 años, y a las otras mujeres no, sin autoexamen, y se les dio seguimiento durante los 10 años para ver en qué influye el autoexamen. Lamentablemente, el estudio nos enseñó que el autoexamen es muy poco eficiente, porque es por una cantidad de factores, incluido que el cáncer de mama, nosotros decimos cáncer de mama, pero el cáncer de mama realmente son más de 8 enfermedades. Entonces, las que presentan pelotita son 4 o 5 tipos de cáncer. Hay otros 3 tipos de cáncer de mama, 4 tipos de cáncer de mama que lo que presentan son afectaciones en la piel. Entonces, cuando nosotros educamos a la población a buscar una masa
un bulto en su mama y después resulta que lo que tenía era un pezón hendido, tenía hinchazón, tenía picazón, tenía otros de los factores de otra tipología de cáncer que se llama el cáncer de mama inflamatorio, por ejemplo, nunca lo está buscando, entonces nunca lo encontró. Aunque el autoexamen tiene un cierto valor, lo que es más recomendable es lo que nosotros llamamos el autoconocimiento, que aplica para el cáncer de mama, pero en realidad aplica para todo lo que es la salud de las personas. Eso tiene 4 pasos y eso implica conocer lo que es normal para uno, conocer los factores de riesgo, conocer mi historial familiar y llevar un estilo de vida saludable. Dentro de eso, una de las cosas que decimos es, bueno, tóquese, sepa lo que es normal, si usted tiene un cambio, pues busque el médico. Pero definitivamente la mano entrenada es la que necesitamos. Y en eso la caja pues tiene un protocolo que cuando la mujer va a hacerse su Papá Nicolau, el médico debe hacerle su examen clínico mamario a partir del primer Papá Nicolau que se haga, no importa la edad, y a partir de los 40 años pues tenemos la mamografía indicada para cada 2 años en nuestro país y esto obedece a una realidad de capacidad del sistema más que por lo que sea óptimo. A nivel internacional se considera que la mamografía debería ser anual y debería acompañarse con un ultrasonido. Bueno, clarísimo. Hablabas del tema de conocer los antecedentes familiares. ¿Quiere decir que entonces la genética tiene una gran relevancia en esto? Es complicado el tema porque de lo que no hemos logrado secuenciar genómicamente todos los tipos de cáncer. Entonces, hay algunos que sí, y hay algunos genes que ya podemos identificar, como el BRCA1 o el BRCA2, pero hay otros cánceres que no estamos seguros de cuál es la secuenciación genética. Entonces, pensar que solamente un factor genético, no. Y se sabe, por ejemplo, que hay los factores ambientales como los estilos de vida, la comida, la alimentación, el consumo de licor, el consumo de tabaco, todos estos factores tienen una importancia mayor. Si yo tengo un gen de cáncer de mama, tengo 85% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Pero si yo no tengo el gen, solamente el 10% de las mujeres, menos del 10% de las mujeres van a tener un gen que conozcamos en este momento relacionado al cáncer de mama. Entonces, ¿juega un papel? Definitivamente, pero todavía la ciencia no está al nivel de podernos decir con exactitud todo el papel que juega la secuenciación genética de la enfermedad. Ahora, se me viene ahora que hablabas del gen, se me viene a la mente el tema que fue un boom a nivel internacional cuando Angelina Jolie se extirpó, creo que fue uno de los senos o los dos, porque se hizo un estudio genético, evidentemente tiene los recursos y determinó que tenía el mismo gen de la madre, que había muerto justamente por cáncer de mama. Eso generó también una especie como de moda. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo evitamos que este tipo de tendencias de parte de personas que son influencers de verdad a nivel mundial, como Angelina Jolie, no choque con las políticas públicas realmente sanas y que logren ser lo suficientemente universales? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacerse ese tipo de examen genético, hacerse la operación y luego ponerse implantes y que todo vaya como si nada hubiese pasado. Sí, bueno, esos temas siempre son muy controversiales y este caso fue uno de los más controversiales sin lugar a dudas, porque además se dio la noticia con muy poca con muy poca información verídica de lo que estaba pasando alrededor. Ella tenía un tipo de gen muy específico, que es lo que se llama un gen hormonorreceptivo, que quiere decir que se alimenta de las hormonas de ella, y con una muy alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. Como decís vos, pues ahí entran factores económicos que no están al alcance de todo el mundo. Y también son decisiones muy personales que deben de tomarse de la mano con los médicos. Lo único que podemos hacer a nivel de salud pública es procurar tener campañas lo suficientemente sólidas que acompañen la política pública y que la política pública esté dotada también de un presupuesto para la implementación correcta que nos permita corregir este tipo de cosas. En ese tema en Costa Rica hemos caminado muchísimo, pero definitivamente, por ejemplo, ahora la pandemia ha tenido un costo.
y vamos a estarlo viendo por los próximos años, y no solamente a nivel de cáncer de mama, sino que todo lo que son las enfermedades no transmisibles, las vamos a ver en la afectación que ha tenido el tema pandemia, porque cuando uno baja la cantidad de educación, inmediatamente empezás a ver el fenómeno retroceder. Estas ganancias sociales que cuestan tanto hacerlas con educación y con política pública o con una implementación seria, lamentablemente, si no está sostenido en el tiempo, empezamos a ver el retroceso, y me temo que pues no he visto ningún estudio cualitativo todavía específicamente de Costa Rica de cáncer de mama, pero en otros países sí, y sí pareciera indicar que la pandemia está teniendo efectos importantes. Ese tema de la pandemia es bastante interesante, sobre todo porque estás dando números para acreditar que realmente ha habido un agravamiento en la cantidad de casos y muertes. Se podría decir que es por el tema del estrés que generó todo este enclaustramiento que tuvo el planeta. Eso debe jugar un factor sin lugar a dudas, pero más probablemente, Mario, los recursos que estamos destinando a la detección temprana, lo que es el tamizaje, te decía, en Costa Rica hay por encima de 950,000 mujeres que necesitan una mamografía de acuerdo a nuestro lineamiento cada 2 años, y la caja está haciendo 170,000 al año. O sea, estamos muy por debajo de la cantidad que deberíamos estar haciendo, y cuando el sistema de salud se agota destinando los recursos como lo tenía que hacer, o sea, realmente lo tenía que hacer para enfrentar la pandemia, pues estos fondos se empiezan a perder y se empiezan a caer de otros lugares. Y cuando eso empieza a pasar, pues empezamos a ver afectación al derecho a la salud en cuanto a la calidad, la accesibilidad, la parte cultural también, todas esas campañas que estamos hablando, y todo el tema de la adaptabilidad de los exámenes para que la población realmente se acerque a ese sistema de salud y continúe con sus planes de tamizaje, y no solamente se va a ver en el cáncer, o sea, ya hay unas estadísticas que habían salido algo preocupantes durante la pandemia relativas a enfermedad cardíaca, a enfermedad respiratoria, el tema de diabetes. El confinamiento definitivamente tuvo un efecto en el estilo de vida de la gente estuvo comiendo muy mal, muy sedentaria, y pues además de que no estamos detectando, tenemos factores, hubo un aumento en el consumo de licor también. Estos factores en conjunto pues parecieran indicar que por ahí es a donde anda más el aumento. Bueno, muy interesante. Fabiola, ahora que hablabas del estadio 1, 2 y 3, en términos de años y esperanza de vida, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de esos y la localización y el descubrimiento de la enfermedad en cada uno de esos estadios? Claro, en realidad son 5. Porque empieza en el 0 y se acaba en el 4. Entonces, hablemos del 0 al 4 para dejar un parámetro. Sí, del 0 al 4. Y por ejemplo, dentro de esos también hay, por ejemplo, 1A, 1B, 3A, 3B, o sea, es complejo. Cada una de esas cosas tiene una implicación. Un cáncer en estadio 0 es un cáncer totalmente incipiente que estamos detectando cuando está empezando. Cuando hacemos esa detección temprana, cuando logramos hacer ese diagnóstico en un estadio 0, la posibilidad de sobrevida de las mujeres es de 99.8%. Elevadísimo. O sea, estamos elevadísimo. Estamos hablando que, si bien no podemos generalizar y decir que todas se van a salvar, casi todas se van a salvar. Y esa es la estadística que se ve en países como Noruega, Finlandia, Suecia. Esa es la estadística que tienen. ¿Qué pasa? Conforme nos vamos pasando de nivel, empezamos a ver, por ejemplo, ya en un estadio 1 tenemos una pelotita encapsulada, por hablar de una masa. Cuando ya pasamos al estadio B, es que ya hay un ganglio que puede ser tomado. Cuando ya pasamos a un 2, y así va subiendo, hasta que llegamos al 4, que es a donde tenemos una metástasis. Cuando ya estamos haciendo una detección en estadio 4, nos baja a 55% probabilidad de sobrevida. O sea, todavía no es que es una sentencia de muerte, y eso es importante recalcarlo, pero ya no estamos hablando de que 99.8% de las personas se van a salvar. Y aquí, Mario, esto es lo que es realmente triste. Cuando hablamos de la mujer rural versus la mujer urbana costarricense la estamos detectando en ese 0,1 por dicha, pero esa mujer rural la estamos detectando en un 3, a donde ya bajan a 60% sus probabilidades de sobrevida. O sea, tenemos una deuda con la mujer rural costarricense, con el hombre también, porque esto no es solamente exclusivo del cáncer de mama, esto pasa en todas las tipologías y en las enfermedades crónicas a nivel nacional. Muy interesante, precisamente por eso es que tenemos que hacer las mamografías. Y eso que dijiste, también los hombres padecemos del cáncer de mama, ¿verdad? Que eso es algo muy importante y que creo que muchos no saben, ¿verdad? Sí, eso en una muchísimo menor
proporción, definitivamente, pero sí se dan casos, y lo que es más importante que el cáncer de mama como tal, para los hombres, es que si en su familia hay muchas mujeres que tienen cáncer de mama, sea del lado de la mamá o del lado del papá, lo más probable es que tenga una situación hormonorreceptiva, que posiblemente no se le manifieste como un cáncer de mama, pero sí podría serlo como un cáncer de próstata o un cáncer de testículo. Entonces, estas cosas tal vez no sean directamente relacionadas al cáncer de mama en hombres porque es muy bajo, pero sí nos va a dar un indicador de que tenemos que ser diligentes con la parte de examen, de estar en ese tamizaje de cáncer de próstata, que tampoco les gusta a los hombres, y la parte del cáncer testicular. Así es, sí, a partir de los 40 años hay que hacerse el examen, ¿verdad?, de la próstata. Para el próximo mes vamos a tener aquí, la esperanza es de tener un urólogo para que nos hable de ese tema o una uróloga. Fabiola, ya para ir terminando, quería hacerte una pregunta porque me interesó mucho ese tema de la relación entre el examen del Papa Nicolau y el examen mamario de parte del médico cuando es atendida la mujer. Y la pregunta va encaminada a que pude ver una noticia en España que y me pareció súper interesante, que ya se está vacunando a los adolescentes y a los niños contra el virus del papiloma humano. ¿Hay esperanzas de que eso se dé en Costa Rica con los varones? Bueno, yo creo que sí. Costa Rica es un país pionero que fue el país en Latinoamérica primero en el que empezamos a hacer todo el tema de las pruebas de las vacunas. Empezamos con la vacunación, de hecho, en Guanacaste. Hay un fenómeno, Mario, que el cáncer de mama es mucho más urbano y el cáncer cervicouterino es mucho más de las costas. Entonces empezó a hacer un estudio con la CDC de los Estados Unidos, con el Centro para el Control de Enfermedades, y se ha mantenido. Por eso es que nosotros hemos sido uno de los primeros países en lograr la vacunación y en lograr ese hito tan importante. Yo sé que es un tema controversial, pero bueno, es importante. Ahora lo que nos ha faltado un poco es lograr la cobertura para los hombres, que definitivamente merecen el mismo estándar de calidad y el mismo acceso y tienen el mismo derecho humano a la salud que las mujeres, y deberíamos de estar vacunando. No he oído por ahora de algún protocolo que lo plantee en estos términos, pero estoy segura que en los próximos años vamos a ver esa vacunación para los hombres también. ¿Cómo anda la presa de mamografías? ¿Tenés algún tipo de estadística? Pues hemos estado complicados. La caja ha hecho un esfuerzo importantísimo porque logró aumentar la cantidad de mamografías en 64% en los últimos 3 años. Pero esto es complicado, Mario, porque como te decía, estamos haciendo 170,000 al año de 950,000 mujeres que necesitan. O sea, estamos muy por atrás de lo que deberíamos estar haciendo país, aún con un protocolo a 2 años. Lamentablemente la mamografía tiene una segunda parte. Primero, la mamografía no es un examen diagnóstico, la mamografía es un examen de tamizaje. Eso quiere decir que nos ayuda a saber a quién mandamos al examen diagnóstico, pero no nos dice quién tiene cáncer de mama. Y como es un examen de imagen, necesitamos una persona, bueno, aunque hay una tecnología coreana que las lee por nosotros, que nosotros no la tenemos en el país, lamentablemente. Una vez que se hace esa mamografía, necesitamos contar con el recurso humano que pueda leer la mamografía. Entonces, vemos mucho el número de cuántas se hicieron, pero deberíamos estar analizando cuántas se leyeron y cuántas se notificaron, porque de esas 170,000 que estamos haciendo al año, alrededor del 10%, o sea, unas 17,000 mujeres, van a necesitar una biopsia para determinar si tienen cáncer o no lo tienen. Tema complejo. Así que es muy complejo. Muy complejo. ¿Cuándo regresa a la carrera, Fabiola? Ana Gabriela Ross. Pues no sé, Mario, este es el tercer año que no la hemos podido hacer, siendo muy obedientes con el Ministerio de Salud. Teníamos la esperanza de hacerla este año porque es nuestra principal fuente de financiamiento, pero bueno, vamos a ver qué logramos hacer para el año entrante. Bueno, para comprometerme públicamente, si necesitan ayuda, a mí también le hago a las organizaciones de carreras, así que estamos a las órdenes si necesitan ayuda. Fabiola, tengo entendido que estás en Venezuela, ¿verdad? Sí, estoy en Venezuela. Okay. Después de que salimos de la facultad, me dediqué a la salud pública de lleno, a los derechos humanos y a la salud pública, y tengo ya casi 20 años de estar trabajando temas de salud de mujeres, mucho a nivel de la región latinoamericana, y ahorita estoy en Venezuela con un tema de violencia basada en género, implementando proyectos.
Bueno, pues excelente, te agradezco montones, te mando un gran abrazo hasta Venezuela y muchas gracias, gracias por todo el trabajo que hace la Fundación Ana Gabriela Ross. Sin duda alguna tu tía estaría muy orgullosa de sus sobrinas, de toda su familia, y un abrazo y muchas gracias, de verdad. Y un gusto verte, Mario, gracias a vos. Igualmente, Fabiola. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo bastante interesante, Fabri, que pasamos de derecho aeronáutico a un tema de salud pública que es indispensable, ¿verdad? Y recordarle a nuestras esposas, a nuestras mamás, a nuestras tías, la importancia de hacerse el autoexamen, ¿verdad? No, y la responsabilidad de uno como hombre también para con su pareja, de estar también pendiente, atento a que no se le pase ese tipo de análisis de exámenes, por supuesto. Así es. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a terminar al ser las 7 horas, las 7:29. Que pasen un muy buen día, una muy buena noche y nos vemos el próximo martes al ser las 6 de la tarde. Muchas gracias.